sentimientos con hermano Alfredo y los hermanos aquí presentes. Bueno, ¿ya nadie falta? ¿No? Ok, vamos a pasar a la tercera conferencia. Y quiero comenzar con una oración y luego vamos a ir adentrándonos en el tema. Espero irme rápido en esto, ¿verdad? Porque sé que es difícil después de comer. Es el momento más complicado, ¿verdad? Da sueño. Y es pesado con el calor y el estómago lleno, la marea alcalina. Y empieza a generar en unos muchos sueños. Así que vamos a comenzar, vamos a orar y luego comenzamos. Amado Señor, te agradecemos una vez más porque tú eres bueno. Gracias porque en tu misericordia tú nos has llamado tus hijos. Y entre tantos privilegios de los que gozamos está también el poder disfrutar de una familia en la fe. Gracias, Señor, porque en estos días que hemos podido estar aquí, hemos podido convivir, hemos podido aprender de tu palabra, alabar tu nombre como una comunidad que somos, Señor. Y en realidad estamos agradecidos porque nuestra vida es diferente, es mejor que lo que pudiera haber sido sin ti, Señor. Bendice a cada uno de los muchachos y de los hermanos aquí presentes y ayúdanos, Señor, para que esta actividad hasta el último momento pueda seguir siendo de bendición. Y gracias, Padre, por cada uno de los hermanos y los jóvenes que se preocupan por llevar a cabo estas actividades. Sé con nosotros ahora que nos proponemos estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a través de ella y que juntos podamos crecer y agradarte, Padre, en base a lo que tú tienes para nosotros en este día. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pónganse de pie para que se espanten un poquito el sueño. Rapidito, de pie. Estírense un rato, ¿verdad? Es pesado. Me ha tocado estar en clases a esta hora y es difícil. Muchas gracias, hermano. Gracias. Miren, muchachos. Ahora sí pueden ocupar su lugar. Gracias. Siéntense. Bueno, vamos a comenzar. Era el año del 2008. No sé si ustedes escucharon las noticias. Era el año del 2008 y en la ciudad de Piedras Negras azotó un tornado muy fuerte. Era una de las muy pocas ocasiones en que un fenómeno de esa naturaleza se ha hecho presente. Y en la comunidad de Villa de Fuentes, donde se encuentra el colegio bíblico, en realidad hubo daños muy grandes, ¿verdad? Muy severos. En las escenas en la televisión y las escenas en la vida real en realidad hablaban o presentaban a una zona devastada por causa de un tornado que afectó las construcciones desde sus fundamentos, ¿verdad? Mucha gente muerta, algunos desaparecidos, carros en los árboles, arriba de las casas. Me tocó visitar algunos de esos lugares. Era en realidad una escena conmovedora. Refrigeradores arriba de las casas, de los árboles, ropas de niños, partes de cuerpos. Las noticias no hicieron la noticia, o no presentaron la noticia, perdón, en la magnitud que era, siempre tratando de minimizar. El año pasado, precisamente en el mes de mayo, en la ciudad de Acuña, Coahuila, pasó también un tornado y me acuerdo que en esos días nos dimos a la tarea, un hermano ahí en Piedras Negras y un servidor, de ir hacia aquella ciudad para más o menos tener una semblanza de qué había ocurrido, un panorama de la situación. Y cuando llegamos lo que encontramos fue también desolador. Es increíble todo lo que puede suceder cuando azotan tormentas en la vida y entonces, ¿verdad?, nuestra condición cambia drásticamente. Una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue, llegamos a una de las casas en esas colonias y es increíble, el tornado pasó exactamente en una calle, duró solamente 6 segundos. Y el daño que causó parece como si hubiera sido una guerra, ¿verdad?, lo que hubiera sucedido. Y de un lado de la calle las casas estaban intactas, nada pasó, intactas literalmente, ni los papeles se movieron, ¿sí?, ni los botes de basura se levantaron. Del otro lado de la calle, las colonias que estaban hacia allá, completamente destruidas. Una escena que a mí me conmovió mucho fue en una de esas casitas de Infonavit, en la parte de atrás, en el patio, que es un patio probablemente de 2 metros por 3 metros. Exactamente ahí, en ese espacio, amaneció esa madrugada una camioneta. No había forma de meter la camioneta porque obviamente había bardas. La casa, no había forma de entrar por la casa con esa camioneta. La única explicación es que el tornado, la copa del tornado levantó la camioneta y literalmente la dejó caer y fue la única forma en que entró. Para sacarla tuvieron que derrumbar completamente la casa, parte de ella estaba ya destruida. Estoy refiriendo esto porque tormentas en la vida se van a presentar y esta tarde vamos a hablar de un tema que tiene que ver con ello. Quiero presentarles algunos de los que son considerados los edificios más grandes o más altos de esta tierra.
El primero de ellos es la Torre Central de Shanghái. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esta torre, pero esta torre, la Torre Central de Shanghái, tiene una altura de 632 metros, 121 niveles o 121 pisos, ¿verdad? Más o menos el costo de construcción de esta torre es de 2.200 millones de dólares. Este es el único edificio en nuestro tiempo que es un edificio 100% sustentable. Trabaja o funciona con paneles solares y vidrios solares que permiten una recaudación de energía plena para sustentar todo lo que ahí se produce, todo lo que ahí se genera. Interesantemente también todo el agua de lluvia que llega ahí se genera en suministros para poder tener electricidad y todo lo que es necesario en ese lugar. Es un edificio sustentable y se encuentra precisamente en la ciudad de Shanghái. Imagínense, 632 metros de altura. Este es el cuarto edificio más grande del mundo. Pero luego llegamos a Tokio y se encuentra también el famoso Skytree, ¿verdad? En la ciudad de Tokio. En realidad esto es una torre de difusión más, y es la más alta del mundo, donde se encuentran varias compañías de radio, especialmente de televisión, y la altura es de 634 metros, solamente algunos metros más que la anterior. Este es un edificio, salud, que está a prueba sísmica. Es el único edificio en realidad en el planeta que ha sido probado a una gran dimensión para poder darse cuenta si es capaz de soportar, ¿verdad?, los terremotos que constantemente embisten esta zona del planeta, ¿verdad?, en la región de Tokio. El segundo edificio más grande del mundo todavía está en su proceso, ¿verdad?, de construcción. En este año se tiene pensado terminar. Estamos hablando del Ping An Financial Center, ¿verdad?, el centro financiero de Ping An. Se encuentra precisamente en China. Su altura es de 660 metros, ¿verdad? Y la fecha de construcción se inició en el 2010, está a punto de finalizar en este año. Un costo más o menos de 678 millones de dólares con 115 niveles, ¿verdad? Y bueno, es famoso también porque tiene 80 ascensores, ¿verdad?, funcionando día y noche, trabajando. Pero el más alto del mundo en realidad es este edificio, el famoso Burj Dubai o Burj Khalifa, que se encuentra precisamente en la ciudad de Dubái, en el área de los Emiratos Árabes. Este edificio, fíjense lo que mide, casi lo que es en longitud 1 kilómetro, ¿verdad? Mide 828 metros. Fue construido, o se inició su construcción en el 2004 y terminó en enero del 2010, pero se llevó 6 años construir y tiene un costo aproximado de 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Obviamente en este edificio se encuentran restaurantes, se encuentran hoteles, se encuentran bares, se encuentran zonas residenciales, es decir, residencias privadas en ese lugar. Pero hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Qué es lo que permite que estas construcciones permanezcan? ¿Qué es lo que permite que estas construcciones permanezcan? Las bases. ¿Mande? La cimentación. ¿Alguien más? ¿Dijo alguien más por ahí? El fundamento. Muy bien. ¿Algo más? Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes en realidad al estar asombrando esos edificios pudieron ver los fundamentos? Alguien dijo, wow, es increíble, mira nomás el fundamento de ese edificio. No, ¿verdad? Nos asombra la forma, su altura, nos asombra la hermosura de esos edificios, la riqueza que se invirtió, el tiempo que tomó, la funcionalidad, la sustentabilidad de ellos, pero ninguno de los que estamos aquí nos quedamos pensando, imagínate el profundo que debe de estar los fundamentos, o las zapatas famosas que tuvieron que ponerles, o las cadenas de concreto que tuvo que haber para que fuesen sustentables. En realidad la pregunta que debemos hacernos esta tarde es el tema del que vamos a hablar. Quiero que vayan por favor con su Biblia, si son tan amables, a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una epístola única. Ahorita le voy a decir por qué. En todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no encontramos una carta como estas. Por ejemplo, en los Evangelios, aunque cada uno de los Evangelios nos habla desde su propio punto de vista sobre la vida y ministerio de Jesús, cada uno de ellos tiene ciertos aspectos en particular, pero también tiene ciertas discrepancias o diferencias, que estas se complementan. El libro de los Hechos es un libro único, algunas de las cartas de Pablo son únicas, pero tocan ciertos temas que se tocan en otras cartas. Sin embargo, la carta a los Hebreos
Es una epístola única porque esta epístola pone frente a frente el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, los pone en realidad bajo un careo. El Antiguo Testamento se presenta ante el Nuevo Testamento y es la única epístola que encontramos, o el único libro en toda la Biblia que nos habla de la majestuosidad del nuevo pacto por encima del antiguo pacto, y presenta en 9 ocasiones el nuevo pacto como superior al antiguo pacto. Por ejemplo, se habla de Jesús como superior a Moisés, se habla del nuevo pacto como superior al antiguo pacto, se habla del nuevo y mejor tabernáculo como superior al antiguo tabernáculo, y muy constantemente esta epístola compara lo que ahora somos, que es mejor, con aquello que antes éramos o a lo que aspirábamos, que obviamente no llena a cabalidad lo que ahora tenemos en Cristo. En la carta a los Hebreos, vayan por favor al capítulo 10 de Hebreos. En el versículo 39 encontramos un pasaje que debe de hacernos considerar en esta tarde sobre cómo permanecer. Este es un tema que me imagino que ustedes también seleccionaron, ¿verdad? Por lo que he escuchado, y quiero felicitarles. Si ustedes fueron quienes tomaron en consideración los temas, pues son temas que deben de ser de interés para ustedes, por lo cual yo espero que ustedes estén poniendo atención, ¿verdad? Cuando yo hago una pregunta, el primero que debe de poner atención, ¿quién es? Yo, porque a mí me interesa. Si yo estoy pidiendo un tema, yo debo de poner atención. Esta tarde vamos a hablar de esta pregunta, ¿cómo permanecer? Quiero que vayan conmigo al versículo, vamos a leer desde el versículo 32 en adelante. Voy a darle lectura y usted me va a ayudar a leer el verso 39. Cuando lleguemos ahí al 39, van a leerlo conmigo. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Todos juntos? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Note muy bien lo que acabamos de leer. Quise leer a partir del versículo 32, porque en realidad la conclusión de esta hermosa carta, o su razón de ser, aparece sintetizada en esencia en estos pocos versículos. No voy a ir por toda la epístola, no es mi intención en esta tarde hacerlo, pero sí quiero narrarle las circunstancias. Le voy a dar un consejo. Cuando usted vaya a leer la escritura, cualquier pasaje que sea, usted debe preguntarse quién le escribió, por qué le escribió y para qué le escribió. Entre otras preguntas, estas 3 preguntas son fundamentales. Conocer el contexto de algo y el por qué se escribió en su tiempo nos va a ayudar a despejar dudas y comprender en realidad el significado de las palabras que fueron escritas. Si ustedes acaban de leer conmigo estas palabras, tal parece que nos está hablando de cristianos que habían llegado al punto de desalentarse. La carta a los Hebreos está dirigida precisamente a creyentes que habían conocido del Evangelio de Cristo, pero que en su transitar por la vida cristiana, ellos venían de un trasfondo judío, por eso se llama la epístola a los Hebreos. En ese transitar ellos habían encontrado conflictos. Por ejemplo, leíamos hace un momento lo que menciona, ¿qué tipo de conflictos? Esta carta se escribe un poco antes de que en realidad la ciudad de Jerusalén fuese destruida. Todavía aquí había holocaustos o sacrificios, y en ese proceso y en ese periodo de tiempo ya el cristianismo estaba siendo perseguido. Le voy a mencionar por qué. No lo quiero aburrir con historia, pero en el año 64 hubo un evento que marcó la historia de la iglesia. ¿Alguien de ustedes recuerda qué pasó en el año 64 después de Cristo? ¿Ha leído Historia Universal? La ciudad de Roma fue incendiada. La ciudad de Roma fue incendiada precisamente por órdenes de Nerón,
enviando al comandante del ejército, que era Tito, y luego él culpó a los cristianos de haber incendiado Roma. ¿Qué sucedió entonces con el Imperio Romano en represalia hacia el cristianismo? Empezaron a perseguir al cristianismo y al judaísmo, y en el año 70 Jerusalén es tomada y el cristianismo comienza a ser perseguido. Ahora, note qué sucede. Los cristianos empezaron a ser perseguidos por causa de su fe. Note lo que dice el versículo 32. Les dice: traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, después de haber sido ya bautizados y haber entrado en una relación con Jesús, que es la luz, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y luego nos da una lista. Dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Le voy a narrar qué sucedía. Años más tarde sabemos que los cristianos eran empalados, eran usados como linternas en los jardines del palacio de Nerón. Las mujeres embarazadas eran abiertas de su vientre y eran colgadas en palos, mientras que sus niños y sus vísceras eran desprendidas y colgaban. Los hombres ancianos contemplaban cómo sus hijas eran abusadas por los soldados romanos. Algunos de ellos corrían con la suerte de ser asesinados antes de ver cómo sufrían sus bellas hijas o sus doncellas. Algunos de los jóvenes eran puestos en bestias fabricadas de bronce que eran previamente calentadas. Entonces los desollaban, les quitaban la piel en vida y los metían para que sufrieran en ese lugar. Algunos cristianos habían padecido, entre otras cosas, el vituperio. Dice la palabra de Dios en este texto también que habían sido hechos espectáculo, pero también llegaron a ser compañeros de los que estaban en situaciones parecidas. Dice aquí mismo el pasaje en el verso 34 que aún se compadecieron de los presos y del despojo de sus bienes, porque habían sido ellos despojados de aquello que les pertenecía. Ahora, noten el verso 35, dice el pasaje: no pierdan pues vuestra confianza, pues tiene grande galardón. Déjeme explicarle, muchos de estos cristianos o judíos que habían llegado al cristianismo estaban a punto de renunciar a su fe. Era tanta la presión que ellos habían recibido, que estaban a punto de desistir de la fe y abandonar la vida cristiana y abandonar el mejor pacto para regresar en pos del antiguo pacto. Ahora note bien, el pasaje por eso acentúa o enfatiza muy bien que es importante permanecer. Note lo que dice el verso 37: aún un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Quién es el que va a venir? Cristo. El escritor de esta carta les dice, en un lenguaje coloquial: aguanten, no desistan, no renuncien, no tardará en venir el Señor, resistan porque su venida se acerca. Pero luego dice en el verso 38, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué es lo que dice el Señor? No agradará, ¿qué? No agradará mi alma. Por eso en el verso 39, el autor de la carta les dice a ellos: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay una pregunta que tenemos que contestar, y quise usar este pasaje como una introducción. ¿Cómo podemos permanecer? Es cierto que ninguno de los que estamos aquí va a padecer lo mismo que ellos padecieron. Esperemos que no lleguemos a ese grado. ¿Se imagina que seamos perseguidos en la misma magnitud? Dios quiera que nunca suceda eso. Pero sí tenemos que reconocer que de otras formas el cristiano, especialmente el joven en nuestros días, sigue siendo embestido por situaciones que ponen su fe bajo prueba. ¿Verdad que sí? Diferentes circunstancias, lo hemos hablado el día de ayer, lo hemos hablado el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo hacerle para permanecer? No me conteste, pero sí piense. ¿Alguna vez ha pasado por su mente abandonar la vida cristiana? ¿Alguna vez ha pensado, como dicen los boxeadores, colgar los guantes? O como dice el corredor, colgar los tenis? O como dicen los predicadores, dejar la Biblia. ¿Alguna vez ha pensado en una posibilidad de abandonar la carrera cristiana y entonces regresar a lo que antes tenía? Por eso el autor de la carta exalta en gran medida lo que ahora tenemos en Cristo, porque lo que teníamos antes de Cristo no es nada. Ahora fíjese bien, ¿cómo permanecer? Quiero que vayamos con nuestra Biblia a este pasaje. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 7. ¿Cómo permanecer? No es fácil,
No es fácil cuando somos sometidos a distintas pruebas, cuando nuestra fe es embestida por turbulencias, cuando la presión de los amigos llega a nuestra vida. ¿Le han presionado sus amigos? Señoritas, ¿algún joven le ha propuesto algo indecoroso? Joven, ¿le han insinuado a usted que es necesario que use drogas, que use enervantes? ¿Le han invitado a participar de lo que usted sabe que delante de Dios no es correcto? Claro que lo hemos sufrido, estamos en este mundo. Y en este mundo encontramos ese tipo de situaciones. Pero ¿cómo hacerle para permanecer? ¿Ha sido partícipe usted de este tipo de cosas? Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme por favor a leerlo. Vamos a leer los hombres el 24, las mujeres el 25 y así sucesivamente. Y en el 29 vamos a unirnos todos, ¿sí? Dice así, empezamos los hombres, quiero oírlos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mujeres. Hombres. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hombres, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, todos juntos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En esta parábola de Jesús, que es una de sus parábolas más conocidas o más famosas, Jesús precisamente acababa de terminar parte de lo que es el sermón de la montaña. Este mensaje o esta porción de esta escritura, de hecho, es parte de ese sermón de la montaña. Jesús se encontraba ahí y con un propósito Él menciona esta parábola. Él quiere mostrarnos a usted y a mí la importancia de la obediencia en la construcción de nuestras vidas. No hay otra forma de permanecer si no somos obedientes a la palabra de Dios. Note bien lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace. No basta venir y sentarnos, hay que oír y hay que actuar, hay que hacer. Ahora noten ustedes lo que sucedió hace rato. Estábamos viendo algunos de los edificios, ¿verdad?, más grandes del mundo. Yo no sé si usted tenga experiencia en la construcción, pero sin importar si usted es un ingeniero civil o un arquitecto o un diseñador de planos o como se le llama ahora, ¿verdad?, un constructor, ¿sí? Todos estamos relacionados con los fundamentos de los edificios. Me llama la atención que todos contemplamos los grandes edificios, su hermosura, su arquitectura, pero en realidad muy pocos pensamos en lo relevante o importante que pueden ser los fundamentos. Eso que ustedes están contemplando son los fundamentos. Nadie se para delante de una casa y dice: oye, mira qué padre están los fundamentos, mira qué anchas están las zapatas. No, ¿verdad? Todo el mundo dice: mira el estilo, mira el diseño, mira el color, mira el tamaño, mira en realidad cómo acomodaron los espacios, pero nadie observa en realidad lo que está debajo de la tierra y en realidad es lo más importante. De nada sirve una casa hermosa. Hemos escuchado historias del Infonavit, ¿verdad? Allá en tierra le dicen el Malfonavit, ¿eh? Porque entra uno a la casa y si cierra usted fuerte la puerta, ¿qué pasa? Pues una grieta luego, ¿verdad? Pues cierra usted la ventana y ¿qué pasa? No, pues no cierra bien porque está descuadrada. Si así está lo que se ve, imagínese cómo está lo que no se ve. ¿Se imagina? Si así está lo que se ve, imagínese cómo está lo que no se ve. En esta porción de la Escritura, Jesús nos quiere hablar a nosotros de dos hombres y a la vez de dos constructores. Estos dos hombres y estos dos constructores, dicho de otras palabras, somos usted y somos yo. Cada uno de nosotros que somos partícipes de la construcción de nuestras propias vidas con la ayuda de Dios. Y Jesús va a proceder a explicarnos cada uno de estos ejemplos a través de la más ilustrativa manera y práctica de hacernos entender que todos tenemos la responsabilidad de construir para permanecer. ¿Note bien? En primera instancia, vamos al versículo 24. Jesús comienza hablando de un hombre prudente. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué?
sobre la roca. Dice que edificó su casa sobre la roca. Y déjeme decirle que un hombre prudente es un constructor permanente. Su construcción va a permanecer, su construcción será perpetua, porque tomó el tiempo de edificar como el Señor quiere que se haga. Note en qué radica el hecho de que este hombre tenía prudencia. Dice la palabra de Dios que oye las palabras y las hace. Note la relación que existe ante el mensaje. En realidad, la reacción que este hombre tuvo ante las palabras de Dios hace la diferencia. He estado observándonos mientras los hermanos han dado el devocional y las pláticas, y me llama la atención que no todos en realidad se muestran interesados en aprender de la palabra de Dios. Hemos llegado a pensar, ¿saben? Me regalas un pedacito de Kleenex. Ustedes tienen cabello, yo no, así que el sudor se me viene para adelante. Una servilleta si se puede. Y me gusta mucho observarlos porque cuando se habla de un tema de interés, yo les aseguro que si les habláramos ahorita de Messi y de su vida, muchos estarían bien atentos, ¿verdad? Porque se trata de Messi o de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, o de algún artista, o de algún instrumento, o de algún proyecto de vida, o de alguna carrera. Pero, ¿por qué cuando se trata de la palabra de Dios? Nomás una, también, está bien que no tengo pelo, pero una basta. Gracias. ¿Por qué cuando se trata de la palabra de Dios como que somos indiferentes? Ahorita no nos damos cuenta quizá del valor, del peso o la importancia que tiene la palabra de Dios, pero déjame decirte que es el fundamento de tu vida. Si tú no tienes cuidado en cómo estás construyendo y empiezas a preocuparte solo por la apariencia y no te preocupas por los fundamentos, vas a sufrir consecuencias. Note que este hombre prudente edificó sobre la roca y note lo que sucedió. Dice, edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y es de llamar la atención el hecho de que este hombre prudente primero selecciona el terreno adecuado para construir y luego dice la palabra de Dios que vinieron entonces algunas adversidades de la vida. Ahora déjenme preguntarle, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México y contemplar el Palacio de Bellas Artes? ¿Qué caracteriza el Palacio de Bellas Artes? La arquitectura. ¿Hay algo más? ¿Qué más le caracteriza al Palacio de Bellas Artes? ¿Saben ustedes que el Palacio de Bellas Artes está inclinado y que cada año el Palacio de Bellas Artes se hunde? No recuerdo si son 2,5 centímetros. ¿Sí lo han notado? Ahora usted y yo sabemos la historia. ¿Qué hay debajo de la Ciudad de México? Agua, ¿verdad? Y sabemos por qué. Es explicable y entendible que tarde o temprano el Palacio de Bellas Artes se va a tener que hundir. De rato va a ser el barco de Bellas Artes, ¿verdad? Ya va a dejar de ser el palacio y va a ser un barco. Es decir, tarde o temprano se va a hundir. Pero me llama la atención que mientras el Palacio de Bellas Artes se va hundiendo cada año cierto grado o cierta cantidad de grados, por otro lado las pirámides de Egipto permanecen, ¿verdad? ¿Será importante dónde construimos? Sí es importante dónde construimos. Noten ustedes que este personaje tomó el tiempo de buscar el terreno. Vaya por favor a Lucas capítulo 6. Mateo no abunda mucho en esto, pero Lucas sí lo hace. Lucas capítulo 6, versículo 47. Es la misma parábola, es un pasaje paralelo. Y dice el versículo 46 y 47 así. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y luego noten el verso 48. Mateo nomás nos dice que construyó sobre la roca, pero Lucas, y eso es lo que me fascina de la Biblia se complementa. Y gracias a Dios, bendito sea Él, porque tenemos 4 evangelios. 3 de ellos nos narran la vida de Jesús casi desde el mismo punto de vista y Juan nos lo narra de otra manera. Pero fíjense lo que dice ahora. Mientras que Mateo nos dice que construyó sobre la roca, Lucas nos dice en el verso 48, dice que es semejante al hombre que al edificar una casa cavó
y ahondó, no solamente cavó, ¿verdad? Él ahondó, él buscó la tierra firme, él buscó la roca sólida y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿No les llama la atención la diligencia de este constructor? Este constructor se dio a la tarea de salir temprano, sacar sus herramientas de trabajo, buscó el terreno, la planicie adecuada, empezó a escarbar y no conforme con escarbar, dice que ahondó, es decir, fue más profundo hasta que encontró el terreno sólido, la roca, y entonces empezó a construir. ¿Cuál fue el resultado de ello? ¿Cuál fue el resultado de ello? ¿Recuerdan qué pasó cuando vino la tormenta? ¿Qué sucedió con aquella construcción? Déjenme decirles que este hombre ahondó porque estaba buscando algo perdurable. Cuando este personaje se dio a la tarea de cavar, él entendía un principio de la vida que usted y yo tenemos que recordar. Muchachos, yo soy testigo que vivimos en una época donde todo es instantáneo. Buscamos la gratificación instantánea, buscamos la satisfacción inmediata. Quiero un televisor de 50 pulgadas, no me espero ahorrar, ¿qué hago? 12 meses sin intereses, ¿verdad? Quiero casarme, ¿qué hago? Pues me robo a la muchacha, o es más, nos vamos a vivir juntos y ya luego les avisamos que estamos juntos. Quiero ir al banco a hacer un depósito, ¿qué hago? Pues ahora me dan un cajero donde ahí mismo puedo hacer mis depósitos. Buscamos la comida rápida. Si usted se fija, la culturalización de una vida cómoda, instantánea, gratificante y satisfactoria está presente ya en nosotros. Ahora quiero que se den cuenta de esto. A veces, en nuestro deseo de llevar nuestra vida de forma instantánea, no tomamos la precaución de cavar y ahondar. Este hombre tomó con diligencia su trabajo. Él entendió que a mayor esfuerzo vendrán mayores satisfacciones. ¿Qué vendría? Durabilidad, refugio, comodidad, seguridad, tranquilidad, permanencia. Permanencia. Un amigo dijo que lo bueno cuesta, pero lo mejor cuesta más. Y es cierto. Cuando usted y yo estamos buscando algo mejor, no importa el tiempo que tarde. Iba a preguntarle a Samuel cuántos años le costó conquistar a la que ahora es su esposa, ¿eh? Pero ayer fue su aniversario, así que no quiero causar un problema. Pero los que somos casados, yo todavía me acuerdo cuándo y cuánto tiempo me tomó conquistar a la que ahora es mi esposa. Y luego juntar porque nos íbamos a casar. ¿Te acuerdas, Alfredo? Los hermanos aquí presentes, ¿verdad? El hermano Marcelo y los hermanos allá atrás. Pero nos acordamos de aquello y nos produce satisfacción. Lo que tuvo que costar, lo que tuvo que implicar, lo que tuvimos que esperar, lo que tuvimos que sacrificar para poder tenerlo. En muchas áreas de la vida, no estoy hablando solamente del matrimonio, pero en muchas áreas de la vida, trabajar con diligencia y esforzarnos nos va a llevar tarde o temprano a la satisfacción de poder tener ante nosotros mejores resultados. En contraposición a este personaje, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos? Dice la palabra de Dios que así como había un hombre sabio, también había un hombre necio. Y si el hombre sabio estaba construyendo algo perdurable, el hombre necio estaba construyendo algo pasajero. Y déjeme decirle que lamentablemente, en la mayoría de los casos, nosotros nos asemejamos mucho al hombre necio. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. En contraposición, este hombre no consideró importante los cimientos. Si usted lee, vamos ahí mismo a Lucas, note lo que dice el versículo 49 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios que el otro había cavado y había ahondado y vinieron ríos, soplaron vientos, golpeó con gran ímpetu, pero no cayó. Pero note lo que dice el verso 49. Simple y llanamente dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Simple y llanamente dice, se dedicó a construir. Vamos, qué padre, ¿verdad?
Me ahorro ahí 3 meses de trabajo, 3 meses de salario a los albañiles, no le voy a meter fundamento y mi casa va a estar más rápida. Soy más listo que aquel que se tardó, ¿verdad? Porque aquel, ahí está escarbando, yo ya llevo 4 paredes, ya terminé mi casa, aquel apenas está echando muros. Hay jóvenes que así viven su vida. No, hombre, mira, no lo dejan tener novia, yo ya tengo 4. Y quieren vivir su vida apresurada. Pero ¿cómo están los fundamentos? Ahora es cierto que los fundamentos nadie los ve, ¿verdad? Pero tarde o temprano los fundamentos se van a manifestar. El año, en enero de este año que estamos llevando a cabo en enero, tuve la bendición de estar en Haití. El país de Haití en el año del 2010 tuvo un terremoto. El terremoto más fuerte en su historia, en Puerto Príncipe. Y déjenme decirles algo. 6 años después, el pasado enero que estuve ahí, todavía el país de Haití no puede levantarse. Va uno por las calles, todavía hay escombro de ese terremoto. Hay áreas donde todavía el olor es fétido, ¿sí? Hay construcciones en la mera ciudad, en Haití, en Puerto Príncipe, donde las construcciones siguen en realidad destruidas. Los hospitales no se han levantado, las escuelas no se han levantado. Es cierto que fue un sismo, pero también es cierto que los fundamentos no eran los apropiados. No te vas a dar cuenta qué tan fuertes son tus fundamentos, qué tan permanente es tu construcción hasta que llegue el momento de la prueba. Y note qué pasó. Este hombre se conformó con edificar en la superficie de la tierra. Dice Mateo 7:26 que simplemente edificó sobre la tierra. No tomó el tiempo para trabajar. No queremos construir, no queremos que nos cueste trabajo, no queremos esperar, no queremos leer nuestra Biblia, no queremos una relación con Dios. Hermano, lo que me va a decir, dígamelo ya, pero dígamelo. No. Te va a costar. Y tienes que ser paciente. Y tienes que ir a trabajar espiritualmente para poder fortalecer tu fe y que sea perdurable. Note lo que hizo este hombre. La indiferencia de este hombre y su indolencia ante las palabras de Dios lo catalogan a él como un hombre insensato o necio. Note lo que sucedió. Este hombre oyó las palabras de Dios, pero no hizo. Mientras que el hombre sabio es comparado con el hombre que oye y hace, el hombre necio es comparado con el hombre que oye, pero no hace, no actúa, no obedece. Y te voy a decir algo, la mediocridad cuesta. La mediocridad cuesta. Cuando tú haces las cosas al ahí se va, cuando tú haces las cosas por hacerlas, cuando tú no pones diligencia en tu crecimiento espiritual o en los fundamentos de tu fe, tarde o temprano te va a costar, ¿sí? Y este hombre no consideró importantes los cimientos, y entonces dice la palabra de Dios que edificó sobre la roca, y encontramos nosotros que este hombre edificó sobre la arena, por 3 razones tan sencillas. La primera de ellas es porque la mediocridad no requiere esfuerzo. Cuando Abril estaba chica, ahí ya voy a hablar de Abril aquí, se me olvidó que no le gusta que hable de ella. Llegaba de la primaria y del kinder, le encargaban tarea. Mira papá, mi tarea. No sé si ella se acuerda, yo le decía, ¿ya la hiciste? Sí, ya la hice. ¿Y cómo la hiciste? Hay 2 formas de hacerla, le decía yo. Como todos los demás, o hacerla bien. Todos los demás, desgraciadamente, hacemos las cosas rápido, ¿verdad? A la ligera, al ahí se va. Porque queremos hacer otras cosas, porque creemos que es más importante hacer otra cosa, y no queremos detenernos e invertir en aquello que va a perdurar. Este hombre necio, ¿sí?, entendió muy bien que la mediocridad no requiere esfuerzo. Este hombre buscó resultados inmediatos, visibles, sencillos y mediocres. Conozco muchos jóvenes cristianos que después de muchos años de edificar su vida sobre la arena, fracasaron. Ahora ellas cargan con embarazos no deseados. Ahora ellos tuvieron que renunciar a sus carreras, a sus propósitos de vida. Ahora ellos decepcionaron a sus padres, quienes habían depositado en ellos toda su confianza, porque ellos actuaron en mediocridad, desechando lo importante que son los fundamentos. Ahora note bien, una de las características del hombre necio es que no percibe el futuro. Este hombre vive en su presente y nada le importa sino solo el hoy, ¿sí? Solo el hoy le importa, y se olvida que en un futuro vendrán también las adversidades.
El apóstol Pablo dice en ese pasaje, no voy a leerlo, pero ustedes pueden tenerlo ahí a la mano. Dice que tarde o temprano también nuestras obras serán sometidas a prueba. Algunos han construido en piedra, en oro, otros también lo han hecho con madera y hojarasca. Pero tarde o temprano la obra de cada uno va a ser puesta a prueba. La pregunta que yo quiero hacerte es esta. ¿Tienes la garantía que lo que tú estás haciendo y lo que has hecho de tu vida en el Señor va a perdurar cuando venga la crisis? Le hablaba yo a usted hace un momento en mi introducción de esas tormentas que llegaron no solo a la región de Piedras Negras, a muchos lugares ha llegado. Y cómo muchas de esas construcciones han sido arruinadas. Y es que este hombre no había considerado la seriedad que se debe de dar a las advertencias de la palabra de Dios. Y quizá fue su incredulidad. Quizás algunos de ustedes en este momento están, como decimos por ahí, tirando al avión todo. Pero déjenme decirles que esto no debe ser. Yo espero en realidad, y es el anhelo de los hermanos aquí, y sobre todo es el anhelo de Dios, que al regresar a sus casas después de esta actividad, en realidad ustedes empiecen a edificar algo perdurable. Cristianismo que perdure, jóvenes o líderes cristianos que puedan surgir de esta generación y puedan marcar una diferencia y puedan perdurar en sus trabajos, en su servicio a Dios, en su fe para siempre. Quiero llegar a la conclusión. Note lo que sucede en este texto. Hablamos de dos constructores y en realidad quiero que usted sepa que esos dos constructores somos usted y yo. Uno prudente y uno insensato, pero hay algo que a mí me llama la atención y quiero que vayas a este pasaje conmigo en el libro de Amós en el Antiguo Testamento. Quiero que sepas que a Dios sí le preocupa y le interesa cómo estás construyendo. Yo trabajo ahí en el colegio bíblico. Entre varias de las acciones o funciones que yo desempeño, ahorita tengo a mi cargo un proyecto de construcción y me están llamando de repente. Me hablaron ayer que hacía falta cemento, ya llamé y les digo, compren tanto, Pero ¿saben qué? Yo tengo que ir a darme mis vueltas para ir y vigilar cómo va el trabajo y checar a los albañiles el avance, si me están haciendo lo que les pedí que hicieran. ¿Saben que Dios hace lo mismo? Fíjense lo que dice el libro de Amós capítulo 7 versículo 8. ¿Ya lo tienen? ¿Me ayudan a leerlo? Amós 7, 8 dice así, todos juntos. Dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil, y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Ahora, pregunto, ¿saben ustedes qué es esto que está aquí? Ahí en medio, ¿qué es? Es una plomada de albañil. Ustedes ya viven en una época en la que incluso los niveles son láser, son digitales, ¿verdad? Ya no es el nivel ese de regla que hay que poner y chécale el agua. Los albañiles usan uno más empírico, ¿verdad? Usan una manguerita, le ponen agua y el nivel del agua nos dice si está a nivel o no. Pero el Señor refiere a una plomada de albañil. Los que ya somos de año, y volteo a ver a los hermanos allá y algunos por acá, no se crean. Sabemos que los albañiles usan una pieza de metal, de hierro, y le ponen un hilo y luego la dejan caer y el metal se tiene que acomodar hasta que da nivel. Dice la palabra de Dios que el Señor se cansó del pueblo de Israel y note lo que dice. Él le hace una pregunta a Amós y le dice, ¿sabes, Amós, qué es lo que está ahí? Dice, me enseñó así, he aquí el Señor. Y dice la palabra de Dios ahí en el texto que leíamos en el verso 8. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que Él va a medir nuestra obra. Tarde o temprano tu construcción, la forma en que tú llevas tu vida, en el caso del pueblo de Israel tenía una connotación importante, para nosotros también. Tarde o temprano estaremos delante del juez. Y Él va a verificar qué tan derecho o chueco te fuiste. Él va a verificar qué tan hermosa o fea fue tu construcción. Y al final de cuentas habrá una explicación. Los fundamentos. Los fundamentos. ¿Has tomado el tiempo para acabar y ahondar y permitir que Dios te ayude a edificar fundamentos sólidos? Note que un mismo siniestro sucedió. Eran dos constructores, pero fue el mismo siniestro. Vino el viento, sopló con fuerte ímpetu, sopló, ¿verdad? Los ríos, golpearon, pero una de las construcciones permaneció mientras que la otra prevaleció. Ahora note muy bien qué sucede.
¿Qué pasa cuando la prueba viene a nuestra vida? Voy a ir rápido. Dice la palabra de Dios que vino una inundación, descendió lluvia, dice también que vinieron ríos y finalmente, ¿verdad? Nos dice que soplaron vientos y obviamente golpearon con gran ímpetu. Esto quiere decir, si lo viéramos de esta manera, que una fuerza violenta, agresiva e incontrolable golpeó la construcción de ambos. Ahora, ¿qué son esas tormentas de la vida? Te lo voy a decir de esta manera. Esas tormentas de la vida de las que estamos hablando aquí, esas tormentas de la vida, como la inundación, la lluvia, los ríos, los vientos, representan todo tipo de luchas que tú y yo tenemos en esta vida. Las tentaciones diversas que tenemos o a las que estamos expuestos los jóvenes, representan también aquellas circunstancias que muchas veces nos han llevado casi a renunciar a nuestra fe para ir en pos de aquello que habíamos probado en nuestra vida pasada. Es decir, las luchas de la vida, las tempestades, las adversidades, las lluvias y los fuertes vientos son aquellas pruebas que sacuden nuestra casa, evidenciando qué tan fuertes y profundos son los cimientos o fundamentos. Pero también, esa clase de turbulencia representa el juicio de Dios. Algún día, sin importar lo que hayamos vivido, estaremos en la presencia de Dios. Y se hará manifiesto lo que hemos hecho o lo que hicimos en esta tierra, en esta vida. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué esperarte? ¿Por qué esperarte para empezar a construir en Cristo? Estamos construyendo para Él. Estamos construyendo para la eternidad. Y yo quiero cerrar este momento de conferencia con estas 3 verdades. La primera verdad que tú y yo tenemos que recordar es que todos somos constructores. Todos somos constructores. Algunos necios, algunos sabios, todos somos constructores. La segunda verdad irrefutable en este pasaje y en esta enseñanza es que todos, tarde o temprano, enfrentaremos pruebas. Algunos en cierto momento, otros después, pero todos, no habrá nadie en esta vida que no enfrente pruebas en su fe. Y finalmente, la tercera verdad irrefutable es que todo lo que construimos en esta vida tiene efectos eternos. ¿Recuerda la historia de la carta a los hebreos? Algunos estaban a punto de renunciar a su fe. El escritor de la carta a los hebreos les dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma. Cuando venga la prueba, si tus fundamentos son sólidos, profundos y firmes, si te preocupaste por construir con diligencia, estoy seguro que tu obra permanecerá. Pero si fuiste uno de aquellos muchos necios, serás de aquellos que retroceden. El hermano hacía una pregunta hace un momento, decía, bueno, ¿y cuántos están planeando venir aquí el próximo año? Y algunos levantaron la mano, ¿verdad? Otros gritaron, ¿cómo le hacen? Así dijeron. Bueno, ya veremos el próximo año. Sí. Y ojalá no escuchemos la triste historia de aquel joven que en ese periodo de tiempo abandonó la fe y regresó al mundo. Vamos a ponernos de pie y vamos a... Nuestro buen Dios, una vez más estamos ante tu presencia, Señor, muy agradecidos porque tú has sido bueno. Pero, Señor, de manera muy especial queremos darte gracias porque tu palabra una vez más habla a nuestra vida. Quiero agradecerte por la vida de cada uno de los hermanos que con diligencia han enseñado tu palabra durante este día y medio, Señor, haciendo su esfuerzo para que el cimiento, la preparación de la vida de estos jóvenes pueda ser suficientemente honda, suficientemente ancha, suficientemente firme para poder construir para la posteridad, Señor. Quiero pedirte que tú ahora seas el arquitecto que guíe las vidas de cada uno de ellos, que les ayudes a hacer decisiones correctas, Padre. Que cuando llegue el momento de poner a prueba nuestra fe, nuestro cristianismo, cuando llegue el momento en que nuestra vida sea sometida a las diversas pruebas o luchas,
Cuando aquellos amigos nos inviten a claudicar de nuestra fe, cuando la tentación en el puesto de revistas o en el bar o en la escuela se presenta, cuando llegue el momento en que nuestra vida sea sacudida, que pueda permanecer, Señor, porque sus fundamentos son profundos y son sólidos. Señor, te damos gracias por aquellos cristianos a quienes se les dirigió la carta a los hebreos, porque tiempo después sabemos que su fe, después de haber sido sometida a prueba, pudo permanecer y trajo fruto. Pero ahora también te rogamos que la fe que ellos compartieron, esa fe que les mantuvo firme en medio de la persecución y en medio de la adversidad, sea la misma fe, sólida, firme, permanente, que pueda mantener la vida de cada uno de los jóvenes aquí presentes, Señor. Y que no solo sea el siguiente año, sino muchos años más. Que no solo sea en esta actividad, que no solo sea en sus congregaciones, que sea en cada aspecto, en cada campo de su vida, donde ellos, en medio de la adversidad, puedan testificar a través de sus fundamentos que tú eres Dios y que son tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho.